Agradecerle muchísimo que teniendo tantas actividades haya aceptado venir ahora, que además tiene justo antes su clase, porque por fin el doctor Vela está enseñando en la universidad, es el primer Muchas gracias. semestre, cosa que, como ustedes comprenderán, es muy bueno para los estudiantes de la Católica. Yo ya he hablado varias veces que usted es el coordinador del equipo especial de fiscales de Lavajato, y lo he dicho que yo tengo muy buen balance del trabajo que hace el equipo. Me baso en lo que he leído, de las audiencias que he visto, eh, lo cual no quiere decir que pueda haber, por supuesto, decisiones con las que uno discrepa o no, pero en general creo que es uno de los fenómenos más importantes que ha ocurrido positivo con la justicia en el Perú, en el medio de tantas cosas complicadas, ¿no? Entonces es un privilegio para nosotros poder tener la posibilidad de dialogar con usted, y nuevamente le reitero el agradecimiento. Y bueno, está usted eh, con el tiempo que desee para hacer una presentación y después podemos dialogar un poco. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, doctor Ernesto de la Jara, por sus palabras tan de mi parte bien recibidas. Yo le agradezco siempre la deferencia que usted tiene, incluso la crítica constructiva, que creo que es tan buena y positiva para el mejoramiento de los procesos en general que tenemos, y en las rendiciones de cuentas permanentes que hacemos dentro del ejercicio de la función pública. Yo reconozco su honorabilidad y por supuesto que cada sugerencia y cada incluso evaluación que tiene un análisis crítico es bien recibido, ¿no? Por mí y por el grupo de fiscales que represento también, y la oportunidad de dirigirme a sus estudiantes y de poder transmitir algunas reflexiones por breve que estas puedan ser, porque realmente la experiencia del ejercicio de la función pública, más el Lavajato ahora último, ¿no? De hecho, pueden dar hasta para escribir varios libros con todo lo que hemos pasado, ¿no? Digamos, en términos de episodios tan al límite, y en mi vida personal, eh, eh, sí he tenido el privilegio de dedicarme a la carrera pública, ¿no? Desde muy relativa temprana edad, ¿no? Yo estoy vinculado con el sistema de administración de justicia desde el año 2002, con el Poder Judicial específicamente, ¿no? Yo fui juez anticorrupción de primera instancia y de segunda instancia también, fui juez superior anticorrupción también, y luego decidí emprender un camino distinto dentro del propio sistema, pero con funcionalidades diferenciadas, y decidí postular y ganar un concurso público de selección y nombramiento para ser fiscal superior en el Ministerio Público, una institución a la que agradezco mucho también por la oportunidad que me ha dado de continuar en el ejercicio de la función pública en diferentes modalidades, pero que de cualquier manera son complementarias, ¿no? Dentro del sistema. Y eso en principio tiene que ver con algunos asuntos que pueden resultar un poco polémicos, si se quiere, porque por lo general el ejercicio de la función pública está muy traída a menos, ¿no? Hay siempre una crítica permanente sobre el trabajo que se hace en las instituciones que son parte del sistema de administración de justicia, y es siempre un reto profesional, digamos, con el que hay que coexistir con la crítica, con el sentido también de descrédito en alguna medida, y eso hace que el término vocacional sea muy relevante dentro de lo que para mí representaba una posibilidad de desarrollo profesional, ¿no? Y lo digo esto con la convicción de haber dejado la actividad privada para ir a la función pública, ¿no? Porque
por lo general mucho se denosta y se critica, pero a veces se desenfoca del valor que tiene el servicio de administración de justicia, y creo que eso nos puede llevar a un primer punto de análisis dentro de lo que ha sido ya la experiencia final de Lavajato, que creo que ha reivindicado también la posición del Ministerio Público, ¿no? Y le ha generado una mayor respetabilidad, más allá del desgaste que hay naturalmente, producto también del desarrollo de nuestras propias actividades y de la crítica permanente, producto de a quienes hemos afectado también dentro de las investigaciones, ¿no? Es decir, personajes de muy alto perfil político, muy alto perfil el ejercicio de la función pública, y también del empresariado, que había sido de alguna manera hasta intocable en algún sentido de percepción, ¿no? De la conciencia colectiva, de coexistir con la corrupción, como hemos escuchado con frecuencia, ¿no? De que hace obra, es corrupto pero hace obra, ¿no? Entonces, digo esto como una experiencia personal, porque me han tocado algunos retos profesionales incluso antes del Lavajato, ¿no? Como le hacía referencia, y parece poco elegante decirlo, pero usted me está dando la oportunidad de poder expresar esta línea cronológica de vida, ¿no? En el sentido de reivindicar la función pública, porque puede ser un nicho interesante para muchos que evalúan siempre que la función pública puede llenar de contenido también la vida de una persona, ¿no? Independientemente de las cuestiones crematísticas o de generación de dinero que casi siempre están instaladas en todos los jóvenes cuando inician su carrera, ¿no? Pero creo que el ejercicio de la función pública puede tener también una, por un lado, un sentido reivindicativo, ¿no? De quien forma parte del sistema y forma parte de una institución, y por otro lado también de sentirse complementado también por esa satisfacción del servicio público, ¿no? Con decencia, con honorabilidad, con honestidad, ¿no? No necesariamente en ese mismo orden, pero digamos que son parte necesariamente de la experiencia de lo que a mí me ha tocado vivir, por lo menos, si es lo que quisiera dar testimonio en esta oportunidad que usted tan generosamente me da, ¿no? Entonces, y digo esto porque la reivindicación de la institución tiene que ver con que nosotros en la operación Lavajato hemos enfrentado a lo que el dinero también puede pagar, que son a los mejores abogados del Perú. Los hemos enfrentado en la litigación, los hemos enfrentado en lo mediático, porque también hemos ocupado un espacio necesariamente, esto que es un análisis casi sociológico, ¿no? De los juicios mediáticos, y yo lo veo más como una cuestión de modernidad, ¿no? Porque ahora el hecho de que nos estemos viendo a través de un sistema, de una plataforma operativa, ¿no? Cuando normalmente estábamos en un claustro académico, en un salón de clases, nos lleva a interpretar también la modernidad que ha llegado para quedarse, pero que a la vez también tiene que ver con una interpretación de la vida institucional en torno a esa modernidad, en donde hay también que ocupar espacios comunicacionales, porque nosotros como fiscales somos finalmente una parte legitimada, que somos titulares de la acción penal pública, de hecho somos una institución constitucionalmente autónoma, pero no quiere decir que al final no seamos parte del proceso penal y que como tal vamos a sustentar pretensiones. Y al final esas pretensiones son, por supuesto, vitales en términos de las acusaciones, pero son resueltas por los jueces. Tal vez en el caso de los jueces siempre hay una particularidad de que no pueden ser mediáticos porque su posición es siempre de estricta imparcialidad, pero nosotros finalmente tenemos que combatir también a las defensas, que son altamente calificadas, que ocupan espacios mediáticos, porque nadie se escandaliza cuando un abogado sale a defender a sus patrocinados en determinados programas de televisión, pero sí empiezan a generar controversia cuando ven un fiscal que va a defender los fake news, ¿no? Cuando va a defender la imprecisión de la información, la conducta procesal maliciosa. Entonces ahora el hecho de ocupar esos espacios es por la interpretación que hemos tenido desde la coordinación, ¿no? Lo que me toca jefaturar,
de que comunicacionalmente también hay un espacio de disputa en el que nosotros tenemos que tener presencia con veracidad. Es decir, no diciendo cosas que no son ciertas, sino estableciendo concretamente y en compatibilidad con nuestros deberes cuál es la posición que transmitimos en la litigación. Los jueces, bueno, deciden, ¿no? Deciden a veces a favor nuestro, en contra nuestro, pero ya nunca un fiscal, en el caso Lavajato, es visto, eh, eh, yo diría que con una mirada de arriba hacia abajo, ¿no? Sino con una mirada par, con una mirada a los ojos, ¿no? El respeto que han ganado los fiscales es un espacio que se ha conseguido en base a la dureza de la litigación y de todos estos espacios comunicacionales en donde hemos sido y somos hasta el día de hoy permanentemente atacados, ¿no? Vemos campañas pues, de difamación terribles contra los fiscales, porque hay que tratar de atacarlos en términos de su condición personal y profesional, para que quien es el que persigue el delito no tenga credibilidad. Y esto incluso está trabajado en diferentes estudios por la Organización de Estados Americanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde hay ya el reconocimiento a varios fiscales. Ahora tenemos el caso de Guatemala hace muy poco, ¿no? Fiscales que han sido perseguidos y están asilados en los Estados Unidos precisamente por hacer su trabajo. Nada más que por eso, por hacer su trabajo. Y todos estos sistemas de protección interamericana tienen que ver con lo que es plausible, ¿no? Que son las represalias que el propio status quo genera para defenderse, ¿no? Porque también el sistema se defiende con todo lo que puede, ¿no? Y eso es lo que hemos enfrentado dentro de una pelea bastante desigual, pero con un grupo de fiscales que yo considero son muy valientes y que decidieron no ponerse de costado cuando pudieran tal vez estar en la comodidad de sus lugares ya conseguidos, ¿no? Porque nosotros, doctor de la Jara, probablemente trabajamos sin horario y ganamos exactamente el mismo sueldo que cualquier juez o fiscal, ¿no? Y no tenemos ningún tipo de cuestión, digamos, crematística, incluso a partir de los bonos que podrían ser hasta algo perfectamente funcional. Yo recuerdo que cuando trabajamos el caso Fujimori, los jueces anticorrupción teníamos un bono, el bono anticorrupción. Ese bono anticorrupción nos permitía tener una mejora salarial precisamente para dedicarnos en términos exclusivos a los casos. Eso no sucede en el caso Lavajato. Nosotros trabajamos bajo condiciones iguales y la pregunta que siempre subyace detrás de eso es cuando uno hace un proceso de reclutamiento, ¿no? En el que a veces nos equivocamos, nos acaba de tocar un episodio complicado en el que nos equivocamos con un componente del equipo especial, ¿no? Pero eso pasa siempre, y yo digo, de buena fe no hay problema, porque eso va a pasar, ¿no? Porque no conocemos exactamente cómo las personas reaccionan ante el detentar poder, ¿no? Y en el proceso de reclutamiento, por lo general, con lo que hemos convivido es con muchos fiscales que son, de repente, fiscales que pudieran ser destacados dentro del desarrollo de operaciones de esta envergadura, como es el Lavajato, y que nos dicen, doctor Vela, le agradezco mucho, pero no. La verdad que es ganar lo mismo, trabajar más, viajar, dejar a la familia, y muy probablemente, don Ernesto, muy probablemente nuestras carreras quedan seriamente comprometidas en términos de nuestras legítimas aspiraciones personales de los ascensos. Por eso, es que el ejercicio de la función pública tiene que tener un sentido vocacional interesante, definido, ¿no? Porque estamos bajo permanente ataque y es posible que nuestras carreras se vean afectadas irremediablemente, por decirlo de alguna manera. Pero, por otro lado, hay algunas satisfacciones que también corresponden a quienes genuinamente tenemos la vocación de pertenecer a instituciones, no por el sueldo que podamos tener, sino por el hecho de que genuinamente pensamos de que el servicio público es una alternativa interesante dentro del desarrollo profesional. Ahora, evidentemente con condiciones favorables también, ¿no? Porque antes mucho se decía que
terminaban siendo jueces y fiscales quienes no tenían éxito en la parte privada, ¿no? En la parte profesional privada. Yo creo que cada vez eso es un mito que se ha logrado también a través del lavajato, ¿no? Porque ahora, como le comentaba, y por supuesto puede lucir un poco elegante, doctor, pero me ha invitado a dar un Claro, testimonio. está muy bien. Yo le agradezco en esa parte, pero yo no creo que exista un abogado con reconocida reputación profesional que no piense que el reto profesional de litigar en contra del equipo especial es un reto en el que siempre hay un balance entre la ciencia del derecho, es decir, entre profesionales que están versados y que además también son implacables en la persecución del delito. Implacables incluso en las presiones y también en no hacer distinción de quién es la persona que puede ser investigable. Y a veces eso nos genera precisamente este tipo de problemas, ¿no? Donde, por ejemplo, nuestras carreras pueden quedar hasta vetadas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nos enfrentamos al poder. Hace poco tenemos una investigación que ha vinculado también a una persona que es miembro de la Junta Nacional de Justicia, que es quien nos selecciona, nos nombra y nos destituye, ¿no? Y hemos tenido problemas con nuestros propios jefes, ¿no? El señor fiscal de la Nación, ex fiscal supremo, destituido ahora, el señor Pedro Gonzalo Chávarri, tuvimos problemas, ¿no? En general, con la institución siempre tenemos una relación complicada, porque ciertamente nuestro trabajo así lo es, pero somos un grupo de fiscales que ha perseverado siempre y ha enfrentado las posibilidades de la litigación y del antagonismo siempre con mucha seriedad. Entonces le decía que ahora no hay ningún abogado, primero que hemos logrado, entre comillas, si eso es un logro, habría que discutirlo si es un logro o no, que todos los mejores abogados del Perú en materia penal litiguen en el caso Lavajato, porque antes habían algunas, a veces cuestiones que decían, no, yo no litigo corrupción, decían algunos abogados con cierta reputación profesional, ¿no? Yo no defiendo narcotráfico, yo no defiendo corrupción, yo no defiendo lavado de activos. Bueno, el Lavajato ha conseguido que defiendan todo, ¿no? Y eso está bien, probablemente, ¿no? Yo siempre bromeo con esto con mis colegas, que yo respeto muchísimo a los abogados, ¿no? Yo le digo que los más contentos con el lavajato son los abogados, ¿no? Porque ahora cobran unos honorarios profesionales, pero espectaculares, y muy bien, porque se lo ganan con esfuerzo. Pero fundamentalmente dentro de la incorporación del valor de sus honorarios está quién van a enfrentar. Van a enfrentar al equipo especial. Entonces inmediatamente dicen, ah, no, con el equipo especial es otra tarifa, ¿no? Otro honorario, ¿no? Y por eso le digo que es un sentido tal vez economicista de reivindicación de la institución, porque ahora no somos minimizados, no nos miran de arriba hacia abajo, nos miran de frente, y creo que nadie subestima ahora al Ministerio Público, más allá de que incluso, por supuesto, somos objeto de campañas mediáticas, de difamación, ¿no? Ahora último, el fiscal Pérez, José Domingo Pérez, ha sido objeto de una campaña de difamación permanente, cuestionando una circunstancia absolutamente procesal, ¿no? Pero vinculándola más bien a aspectos relacionados hasta con el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que es indebido absolutamente, porque es una especie de bullying mediático, ¿no? En el que se cuestiona incluso hasta la sexualidad como un tema, por supuesto, no de ejercicio de libertades, sino más bien como algo que es parte del ataque permanente social que pudiera existir respecto a acosar, ¿no? A un fiscal. Y eso tiene que ver con aparatos organizados también de modernidad, ¿no? Estos llamados trolls, bots, ¿no? Que son 20 personas que a su vez generan 500 cuentas, que a su vez generan 2000 mensajes, todos ellos con el mismo contenido, ¿no? Generalmente de cuestionamiento de la sexualidad, generalmente de cuestionamiento de locura, insanía mental o de terrorismo, ¿no? Porque también a nosotros nos terruquean, dicho sea de paso, ¿no? También.
¿no? Es parte del el asunto. Lo que quiero decir es que en el fondo estamos bajo presión, sí es cierto, y creo que el hecho de que durante estos 5, en realidad nosotros tenemos en cargatura del equipo especial 3 años, ¿no? Como parte del equipo especial, porque antes no lo fuimos, ¿no? Tuvimos casos Lavajato, pero no dentro del equipo especial de fiscales, pero tenemos 3 años conduciendo ya el caso directamente, y entonces en estos 3 años está claro que los cuestionamientos siempre van en orden a las actividades procesales, pero no hay ninguna denuncia contra algún miembro del equipo especial respecto, por ejemplo, a su honestidad o a su capacidad de poder confrontar la situación, ¿no? Se cuestionan puntos, por ejemplo, claves, ¿no? Como son nuestras estrategias procesales, ¿no? Respecto a cosas que no son ciertas, yo las puedo comentar, ¿no? Se decía primero que abusábamos de las prisiones preventivas, luego se decía de que no acusábamos, ¿no? Y que no concluíamos los casos, ¿no? Luego también en algún momento se decía de que no tenemos estrategia de investigación y que dependemos de una herramienta valiosa para nosotros, como es la colaboración eficaz. Pero todos esos temas están dentro de lo que es la dinámica y en general las cuestiones pendulares que hay en este tipo de casos, ¿no? El primer tema es un tema, creo que importante de analizar, ¿no? Porque se dice que hemos abusado de la prisión preventiva. Y nosotros, doctor, tenemos ahora casi 1000 personas investigadas en el caso Lavajato, porque hemos ido progresando también de acuerdo a las líneas de investigación que hemos ido incorporando. Y de esas 1000 personas, en el pico máximo de las prisiones preventivas, solamente tuvimos 33. 33 prisiones preventivas de un universo de 1000, claro, no eran 1000 en ese momento, de las 33, pero estamos hablando de que eran un promedio de 700 personas. Igual, de 700 personas, que solo 33 hayan tenido mandatos de prisión preventiva, yo no creo que sea un abuso de la prisión preventiva. Lo que pasa es que ahora se ha litigado activamente prisiones preventivas contra candidatos a la presidencia, contra expresidentes de la República, contra ministros de Estado, contra empresarios de muy alto perfil, contra funcionarios públicos de alto nivel. Entonces, aparentemente, da la impresión de que habría un uso indiscriminado de la prisión, cuando en realidad la mayor parte de personas están libres. Y esa falsa impresión tiene que ver con que han habido prisiones preventivas muy mediáticas, ¿no? Y que eso ha generado evidentemente que exista una sensación como de que había abusos de la prisión preventiva. La prisión preventiva es un mecanismo excepcional, nosotros lo reconocemos como tal. De hecho, a Lavajato también le tienen que agradecer, entre comillas, los abogados defensores, de que cada vez se han ido endureciendo más las condiciones de la prisión preventiva, pero no para el que no tiene camisa, no para el que roba agravadamente, no para el que comete delitos de otra naturaleza distinta a la que nosotros investigamos. La han endurecido para los personajes de alto perfil, ¿no? Cosa que es interesante como fenómeno jurisprudencial, ¿no? Porque hemos visto que los que han conseguido los candados para la prisión preventiva, que la hacen prácticamente ahora, ya no excepcional, sino que prácticamente nadie va a ir a prisión preventiva, los que han conseguido eso son los abogados litigantes de muy alto perfil también, pero no el abogado de esa persona que, reitero, que cometió un hurto agravado, un robo agravado, ¿no? Y para los cuales tal vez se aplica un estándar de la prisión preventiva distinto que para el delincuente de cuello blanco, ¿no? Esos antagonismos, que parecen paradojas, son las que creo que todavía sirve trabajar a quienes son estudiosos de este tipo de fenómenos de la prisión preventiva y de la naturaleza de cómo se ha ido progresando. Pero yo entiendo que esto es un tema opinable y polémico, ¿no? De hecho, nuestras prisiones preventivas, debo añadir como un fundamento que no necesariamente es de absoluto convencimiento, pero que creo que contribuye, todas nuestras prisiones preventivas han sido confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la República, por jueces altamente especializados. Digo, en ese número, ¿no? En esos 33 personas. Han sido confirmadas por la Corte Suprema. Y las que han sido anuladas
han sido anuladas por el Tribunal Constitucional, yendo en contra de resoluciones de la Corte Suprema. Porque mucho se dice, ¿no? Casi para tratar de formular los antagonismos mediáticos, ¿no? Se dice, es el Ministerio Público versus el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque se liberó a Keiko Fujimori, porque se liberó a Ollantumala, ¿no? Y eso, señor doctor de la Jara, eso es mentira, porque lo que anula el Tribunal Constitucional son las decisiones judiciales, no las disposiciones fiscales, porque nosotros somos un órgano requiriente ante los jueces. Pero lógicamente que nosotros defendemos la decisión de los jueces que en 3 instancias, juez de primera instancia, Sala Superior y Corte Suprema de Justicia de la República, nos confirman esos mandatos. Entonces, cuando llega al tribunal y el tribunal dice que todas esas decisiones son nulas, ¿no? Nosotros salimos a defender a los jueces, curiosamente, como suena, pero es la verdad, ¿no? Pero tal parece darse a entender como que es un problema entre el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional cuando no lo es. Yo no he escuchado a ningún presidente de la Corte Suprema defender los fueros del Poder Judicial. A ninguno, se lo digo con toda franqueza, ¿no? Y puedo hacer un recordaris de los nombres, ¿no? El doctor Duberly Rodríguez, el doctor Lecaros, ¿no? Bueno, ahora último, la señora presidenta sí no podría incluirla porque no ha formado parte, digamos, de estas discusiones, ¿no? Pero en general, todos los presidentes de la Corte Suprema han guardado silencio con relación a las declaratorias de nulidad de sus propias decisiones, de sus fallos. Porque, reitero, el TC lo que anula es la sentencia del Poder Judicial, no el requerimiento del fiscal. El fiscal requiere y el juez es el que ordena y dispone correspondientemente. Entonces, claro, en ocupar espacios mediáticos, ¿no? Yo salgo a hacer declaraciones de mi derecho constitucional a criticar las resoluciones del Tribunal Constitucional de la misma manera que del Poder Judicial, ¿no? Entonces, cuando he salido a hacer alguna crítica, me ha salido a responder el señor Blume, el señor Sardón me ha quejado, ¿no? Entonces, yo tengo una investigación de control interno dentro de las muchas que me han abierto por el señor Sardón, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién asesora al señor Sardón? Un abogado litigante de Lavajato, por ejemplo, ¿no? O sea, firma la queja en control interno un abogado de un conocido estudio de abogados que litiga en contra de nosotros, ¿no? Es el abogado del señor Sardón. O sea, digamos, forma parte de eso, ¿no? El caso del señor Blume, bueno, es distinto, es más una cuestión, digamos, de cómo uno recibe la crítica, pero digamos que, bueno, está dentro de las circunstancias de la dinámica. Pero como comprenderá, nos terminamos enfrentando a mucha gente de muy alto perfil y eso siempre es un asunto que cuesta, ¿no? Porque recibimos también mucha munición de todos lados, ¿no? Porque en el equipo especial también se decía de que éramos selectivos con algunos. Ahora ya no, ¿no? Porque ya todo eso ha ido evolucionando, la crítica ha ido evolucionando, ¿no? Primero decíamos que eran selectivos, ¿no? Bueno, al final está el señor PPK, el señor Toledo, la señora Susana Villarán, el señor García estuvo investigado en su momento, el señor Vizcarra también, ¿no? Entonces, cuando ya están todos, ahora mismo está el partido de gobierno siendo objeto de investigación, el partido Perú Libre. Entonces, el problema es que a veces esos espacios se convierten en coaliciones. Y nosotros hemos visto una cosa, pero extraordinariamente inédita. El que acaba de pasar, ¿no? El señor Vladimir Cerrón, unido en la crítica con el señor Jaime de Altaos, que es un conocido opinólogo, ¿no? Ambos juntos criticando al equipo especial, ¿no? Cosa que parecería ser algo así como la labor de San Martín de Porres, ¿no? En donde puedan comulgar ambos espacios. ¿Y eso por qué se produce? Se produce porque nos hemos abierto muchos frentes. No es algo estratégico, probablemente, porque alguno podría decir, oye, escoge tus batallas, el momento de tus batallas. El Lavajato no ha sido un espacio para eso. El Lavajato ha llevado a todos dentro de un casi mismo influjo de información en el que ciertamente nos hemos tenido que, digamos, confrontar con mucha gente de muy alto perfil y que nos ataca hasta el día de hoy, ¿no? Nos atacan a través de medios de comunicación. Ese es otro tema interesante, ¿no?
el fortalecimiento de los medios de comunicación para atacarnos, ¿no? Eso ha sido en el Lava Jato también, ¿no? Parece poco soberbio decirlo, pero es la verdad, ¿no? O sea, ahora tenemos medios que nos atacan permanentemente dentro de la labor que realizamos, pero es parte también del costo de la situación, ¿no? Y nosotros, como le decía, doctor, hemos ido evolucionando también respecto a la crítica, ¿no? Se decía, porque eso ha cambiado, ¿no? Ahora, nosotros hicimos una entrevista a través de un reconocido portal de investigación y también de cautela de derechos fundamentales, que se llama Investigador, creo que es el nombre del El portal. reportero, sí. IDL Reporteros, perdón, disculpe, IDL Reporteros. IDL Reporteros nos invitó y nosotros hicimos una especie de balance. Entonces ahí dijimos, dentro de lo fundamental, que el equipo especial, a la fecha, tiene 9 mega acusaciones en donde ha acusado formalmente, que es la última, digamos, etapa del proceso penal, a 111 personas y a 6 sociedades o personas jurídicas, ¿no? 9 mega acusaciones, ¿no? Entonces, claro, dentro de la narrativa de lo que normalmente se criticaba y se decía, el equipo especial no acusa a nadie. Entonces ya no pueden decir eso, ¿no? Entonces, ¿ahora qué dicen? Ahora dicen, no hay ninguna sentencia de condena en el equipo especial. No hay ningún juicio en el equipo especial, ¿no? Es curioso porque nosotros dimos la entrevista y al día siguiente el diario Gestión, ¿no?, que tiene relación con una persona que estaba vinculada a Odebrecht, que es un señor de apellido Romero Caro, ¿no?, inmediatamente saca y relativiza lo que puede ser un balance, ¿no?, de decir, hay 9 mega acusaciones. Entonces dice ahora, 9 mega acusaciones es muy poco, no es nada, ¿no? Relativizando que son en realidad 9 mega acusaciones las que están presentadas y que por diferentes circunstancias no están siendo objeto de procesamiento porque el Poder Judicial, que es quien dirige la etapa intermedia, ya no los fiscales, tienen problemas relacionados con su gestión de despacho judicial, porque en la Corte Penal Nacional no hay dedicación exclusiva al Lava Jato. Nosotros sí estamos dedicados al Lava Jato, exclusivamente, no tenemos otros casos. Pero en los jueces, por más esfuerzo que hagan, no se pueden dedicar solo al Lava Jato, porque tienen casos de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado general, ¿no? Tienen lavado de activos, corrupción de funcionarios. Entonces, el Lava Jato es un caso más. Y el problema de ser un caso más es que se programan las audiencias como si fuera un caso más. Y entonces el descrédito termina siendo trasladado al Ministerio Público, porque terminan diciendo, ya ven, no hay resultados. Entonces nosotros le hemos pedido a la Corte Suprema ya que tal vez es el momento de repensar que como el Lava Jato tiene un espacio de demanda de la ciudadanía de resultados, ¿por qué no dedicamos exclusivamente un grupo de jueces para que puedan no durar una etapa intermedia de 1 año y medio, sino que una etapa intermedia puede durar 6 meses, digamos, y así podríamos avanzar con los juzgamientos de una manera mucho más rápida, célere, ¿no?, activa en ese sentido, ¿no? Bueno, son cosas que estamos repensando dentro del balance de la situación. Y dentro, por supuesto, del clima en el que estos grupos de poder siempre permanentemente están atacando, ¿no? Como atacan también los acuerdos de colaboración eficaz porque les afectan, ¿no? Les afectan gravemente. Siempre cualquier acuerdo de colaboración eficaz es un asunto complicado, ¿no?, porque parte de la culpabilidad. Es decir, hay una persona que se arrepiente, entrega información y paga un resarcimiento al Estado. Y al entregar información afecta a otras personas, porque es un componente de la colaboración eficaz, las delaciones, ¿sí?, la entrega de información para otro lado. Digamos, esa condición de ser una especie de informante privilegiado hace de que conozcan detalles, pues, de la interna de estas organizaciones criminales, ¿no?, que, como le repito, tienen aparatos mediáticos, ¿no?, estos troles, tienen aparatos comunicacionales con periodistas y tienen aparatos también de defensa legal. El caso Fujimori, por ejemplo, es un caso en donde los abogados están acusados de obstrucción y de ser parte de la organización criminal a través de ser un brazo legal de la propia organización. Entonces, la sofisticación de este tipo de investigaciones transnacionales, en donde se han usado offshores, en donde, en fin, se han usado muchos países, donde el Perú ha sido también una especie de enlace de otros lugares donde se
se realizaron prácticas de corrupción y de lavado de activos, hacen que los casos sean verdaderamente complejos, pero hacen que también nosotros veamos en la colaboración eficaz y en los sistemas de cooperación internacional elementos fundamentales para seguir avanzando, para seguir averiguando la verdad. Ojo que eso no solamente pasa en el Perú, ¿no? Digamos, el inicio de la operación Lava-Jato en el Perú es un acuerdo tripartito entre el gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, el gobierno de Suiza y el gobierno de Brasil. Así se inicia el Lava-Jato en Perú, a través de una delación premiada, es decir, de un arrepentimiento. De hecho, acá nos escandalizamos, por ejemplo, cuando una empresa busca resocializarse y quiere volver a trabajar, ¿no? Acá dicen, no, corruptos nunca más, etcétera, ¿no? Claro, tienen una visión punitivista del tema, pero en general en las legislaciones lo que hay es más bien un criterio de resocialización. Si el convicto, el preso, ¿no?, la persona culpable, se puede resocializar, las empresas también tienen programas de cumplimiento que buscan su resocialización. Porque nosotros hemos pactado acuerdos de colaboración eficaz no con los directores que delinquieron, sino con nuevos directores que lo que buscan es salvar a la empresa y la parte social que también está detrás de ellos. Y nosotros acabamos de hacer un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa más grande del Perú en materia de construcción, que es Graña y Montero. Ahora se llama ENSA. Y con otra del mismo tamaño, pero que no puedo decirlo porque hay un convenio de reserva de identidad hasta la fecha. Pero digamos que estamos progresando en ese sentido porque en el fondo lo que buscamos es una resocialización de las empresas también. Sin ir muy lejos, le pongo un ejemplo solamente para que usted tenga una referencia, ¿no? Odebrecht sigue construyendo en Estados Unidos. Realiza construcciones. De hecho, ha concluido obras que estaban pendientes. Los que tienen oportunidad de viajar, por ejemplo, a Miami, van a ver el aeropuerto de Miami. Ese aeropuerto es construido por Odebrecht, culminado por Odebrecht. Claro, sobre estándares que no son los de la corrupción, son nuevos estándares. Y hay así varios casos, ¿no? El caso de Volkswagen, el caso de Siemens, que son megacorporaciones que se declararon culpables y al final han renovado sus planes dirigenciales y finalmente terminan operando nuevamente. Porque los empleados de determinado nivel de esas empresas no delinquieron. Son ingenieros, son obreros, son contratistas en general, que no tuvieron las prácticas delictivas de esta gente, que finalmente ahora se acogen a figuras de esta naturaleza y sirve para la averiguación de la verdad y criminalizar a otras personas de muy alto perfil. Entonces, todas estas cuestiones que son complejas, ¿no?, porque al final incluso son transversales a la política, es inevitable, doctor, que nosotros investigamos a políticos que presuntamente han delinquido y que quieren tener un estatuto de protección o de impunidad, quieren ser tratados de manera diferente. Entonces nosotros lo que buscamos es aplicar la ley por igual a todos. Y en ese camino y en ese contexto, claro, los políticos también se defienden, ¿no? Y por lo general la forma en la que se defienden es a través de términos acuñados ni siquiera en el Perú, ¿no?, porque esto también ha sucedido en otras realidades. Términos como la judicialización de la política. Está en España, está en Argentina, ¿no? Uno de sus conspicuos defensores es el señor Eugenio Zaffaroni, que suele ser un gurú para todos, ¿no? O sea, cuando se leen los libros de Zaffaroni, uno dice, bueno, es non plus ultra, ¿no? Es la creme de la creme del derecho, ¿no? Pero cuando uno ve su afiliación política con la señora Cristina Fernández de Kirchner, se da cuenta de que hay una ideologización de sus defensas. Y cuando habla de judicialización de la política, habla de las investigaciones contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, y contra el señor Néstor Kirchner y en general, ¿no? O cuando escuchamos a Felipe González en España decir judicialización de la política, porque los partidos políticos también son investigados en España y criminalizados. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es investigar a políticos que presuntamente han delinquido. Y por supuesto hemos revelado muchas cosas, porque al final la síntesis de lo que considero, con toda modestia, es uno de los valores esenciales del Lava-Jato, es la información que se ha dado a la sociedad. Después, las condenas es un asunto procesal y estrictamente técnico. Pero antes lo que se especulaba, ahora, a través del Lava-Jato se ha llegado a saber
de que sucedía con prueba, es decir, con elementos de prueba, luego futura prueba, eventualmente. ¿No? Porque antes lo que era un secreto a voces, ahora ya se sabe. Tenemos extraditable al señor Toledo, que ha recibido enormes cantidades de dinero, ¿no? Sucedió del trágico suicidio del señor García, ¿no? Que se quitó la vida cuando estaba a punto de ser aprehendido por la justicia, ¿no? El caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, el caso de la señora Villarán, todos esos casos, independientemente de su afiliación política, han sido comprendidos en investigaciones que, pues, de su propia complejidad han ido avanzando, el señor Félix Moreno, etc. Entonces, todos esos casos han ido avanzando, y creo que el valor fundamental de lo que representa el lavajato es el haber abierto los ojos como sociedad ante hechos que antes especulaban o eran producto de rumores o de correrías o de, en fin, de comentarios privados, pero que ahora son parte ya de investigaciones serias, con colaboraciones eficaces, con prueba contundente de que estos hechos sucedieron y la averiguación de la verdad se ha visto favorecida. Lo que hacemos como sociedad con la verdad es el reto que tenemos todos de manera conjunta para mejorar. Por ejemplo, cuando se dice que los arbitrajes estuvieron contaminados por la corrupción de Odebrecht y de las empresas, ahora lo que puede ser reactivo es que se mejoren los procedimientos y las reglas del arbitraje, sin negarnos a la realidad. Porque otra cosa es hacer la defensa de fueros, ¿no? La defensa de los pares, la defensa de los intocables, la defensa de los gurúes, ¿no? La de los que no pueden ser maculados por parte de las investigaciones. Si nos cegamos a eso, yo creo que vamos aprendiendo poco en la situación. Lo que hay que hacer es mejorar las instituciones jurídicas. Si antes se decía que el arbitraje era impoluto y el arbitraje fue también contaminado por la corrupción, mejoremos el arbitraje. Y creo que eso es lo que están haciendo muchas personas en el esfuerzo de la justicia alternativa, que es el arbitraje, ¿no? Algunos se niegan hasta ahora, ¿no? Y piensan que esto es una cosa que no tiene orden y que cómo es posible que se hayan afectado a determinadas personas, ¿no? Nosotros, por el contrario, lo hemos hecho indistintamente de que se trate de abogados de reputación profesional, o de políticos de muy alto perfil, o de empresarios. Ahora, por ejemplo, hemos llegado a saber que el señor Dionisio Romero Pauletti, por ejemplo, ¿no? A través de una serie de burlas del sistema de prevención antilavado, cosa curiosa en un banquero, ¿no? Sacó en efectivo $3.650.000 y se los entregó a la señora Fujimori, en efectivo. Y la señora Fujimori lo ha admitido, ¿no? Lo ha admitido, ¿por qué? Porque dice, bueno, sí es cierto, ¿no? Sin embargo, es dinero lícito, dice la señora Fujimori, ¿no? Nosotros ya le hemos demostrado de que esos $3.650.000 proceden de un delito que se llama fraude en la administración de personas jurídicas, en el Banco de Crédito y sus accionistas, ¿no? Porque está claro que ningún accionista del Banco de Crédito sabía de que el señor Romero le estaba entregando $3.650.000 de manera clandestina a la señora Fujimori, ¿no? Porque yo creo que ningún accionista habría aprobado eso, ¿no? Porque el objeto del negocio de un banco no está en financiar campañas políticas. Y eso normalmente subyace detrás un aprovechamiento, una ventaja económica, ¿no? En el caso de los constructores eran ganar las obras futuras, ¿no? Las obras que iba a tener el gobierno, ¿no? Faraónicas, etcétera, ¿no? Pero todos tenían un interés detrás del financiamiento de campaña, más cuando procedía el dinero de forma ilícita, ¿no? El caso de Brecht es un caso conocido, ¿no? OAS igual, dependían del Departamento de Operaciones Estructuradas y el Departamento de la Contraladuría, ¿no? Así se llamaban estos nombres ocultos, ¿no? Porque le asignaban unos nombres así como de novela de suspenso, ¿no? De la Guerra Fría. Así utilizaban también seudónimos, en fin, todas las fórmulas encriptadas que han sido producto del develamiento de las informaciones en general. ¿Qué hacemos con la información? Es un asunto siempre relevante, ¿no? Ya eso es un asunto social, ¿no? Yo no puedo hacer comentarios políticos, estoy prohibido de hacerlos, no los quiero hacer tampoco, pero cómo el lavajato puede haber cambiado los paradigmas en general de mejoramiento, por ejemplo, de las reglas de la rendición de cuentas. Ahora sabemos de que la OMPE no rendía, la rendición de cuentas ante la OMPE eran falsas,
y eran solamente normalizaciones o regularizaciones, ¿no? Ya sabemos que de fiscalización no hubo nada, ¿no? Y precisamente por eso se pudo hacer toda este carruseleo, este pitufeo de aportes obtenidos a través de formas ilícitas de captación de activos de naturaleza también ilícita o de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, muchas cosas siempre tenemos por mejorar. Lo primero son nuestros presupuestos. Nosotros, doctor de la Jara, trabajamos en condiciones muy complicadas, hacinados, los espacios siempre nos quedan cortos, los presupuestos nunca satisfacen plenamente las necesidades. No puedo decir que la institución no trata de preocuparse por ello, ¿no? Porque efectivamente tratan de preocuparse por ello, pero siempre nuestra relación ha sido un poco tirante, ¿no? Y como tal, son siempre atendidas nuestras necesidades más de forma reactiva que de manera planificada, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de dificultades logísticas. La pandemia nos golpeó también, tuvimos muchos contagios, la cooperación internacional se interrumpió. El Perú siempre se ha destacado por ser el país que más cooperaciones internacionales llegó a realizar. Con el Brasil, eso es cuantificable, ¿no? Y es muy interesante ver la estadística, porque los brasileños nos dicen, ustedes los peruanos trabajan duro, nosotros hemos atendido más de casi 300 cooperaciones internacionales, de lejos más que nadie en el mundo, ¿no? Sin embargo, tenemos a veces ese tipo de dificultades logísticas, ¿no? Que tienen que ser acompañadas y con el permanente estar bajo fuego, ¿no? De hecho, siempre el ser atacados por diferentes flancos, ¿no? Dependiendo de a quién investigamos, es un asunto complejo porque de todas maneras nos trata de restar legitimidad social en el trabajo. Y creo que en gran medida el avance de las investigaciones ha sido porque el periodismo de investigación, la sociedad en general, nos ha acompañado en el esfuerzo, simpatizaba con nuestro esfuerzo, con ese esfuerzo de fiscales valientes que decidieron no ponerse de costado y que por el contrario han enfrentado el abuso de poder, han enfrentado a estas personas de muy alto perfil con el riesgo de su vida, de la alteración de su tranquilidad, con el riesgo de sus propias carreras, reitero, ¿no? Que es el riesgo que todos tenemos, ¿no? Podemos tener aspiraciones legítimas de seguir en nuestra carrera, pero hemos afectado a tanta gente en las investigaciones que hay prejuicios por todos lados contra nosotros también. Y eso lo sabemos, somos conscientes. Y no obstante ello, el ejercicio de la función pública tiene que tener necesariamente ese sentido de perseverancia pese a las dificultades. Más allá de todo lo que he dicho, que parece una queja, estimado doctor, por el contrario, yo siento que no me he equivocado el día que decidí tener la vocación de dedicarme al servicio público. Yo lo volvería a hacer, ¿no? Yo estoy más bien satisfecho. No sé qué me depara la vida en el futuro, porque profesionalmente uno nunca sabe, ¿no? Reitero, nuestras carreras siempre van a ser afectadas en general, lo que siempre en un balance es perfectible, pero creo que necesariamente ha sido algo resaltante dentro de la vida en la sociedad, ¿no? Ahora incluso nos quieren hasta responsabilizar de resultados políticos en general por hacer nuestro trabajo, cuando nosotros no tenemos calendarios electorales, nos han responsabilizado hasta de golpes de Estado, de renuncias de presidentes, pero hay que entender que los fiscales no tenemos esa agenda asociada o la contemporización de qué pasa en la política, ¿no? Porque algunos nos dicen, oye, pero mejor no lo hagas en este momento, porque pueden decir que eso puede tener algún tipo de vinculación política. Entonces yo siempre respondo de la siguiente forma, ¿no? El día que un proceso electoral tenga que, por el hecho de que quien participa eventualmente tenga investigaciones, el día que la ley diga de que el candidato no puede ser afectado como una especie de estatuto de protección como existe en la presidencia de la República, entonces ese día se tendrán que congelar las investigaciones de quienes postulan al ejercicio de algún cargo, ¿no? Pero eso no existe a la fecha. Las investigaciones tienen que continuar y como tal los fiscales son autónomos y deciden en qué momento hacerlo. Y lo hacen en base, por supuesto, a la convicción de que están cumpliendo con su deber y con sus tareas. Entonces, a veces esa asociación de momentos puede siempre generar un análisis
crítico de la situación como tal. Nosotros siempre salimos a responder, a dar la cara en ese sentido. Y reitero, nuestras carreras eventualmente pueden ser afectadas, ¿no? Y en general lo digo ahora con el ejemplo que le puse hace un momento, ¿no? De unir a un señor como el señor Altaos con el señor Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Y qué los une a ambos? Los une a ambos que tienen la misma investigación, digamos, con sus simpatías, ¿no? En el caso del señor Altaos, ¿no? El señor Altaos no tiene ninguna investigación, pero simpatiza con la señora Fujimori, ¿no? Eso es evidente, no tengo que decirlo. Y el señor Cerrón está investigado también por el financiamiento de campaña de Perú Libre. Entonces, claro, los unen intereses comunes y ese es tal vez el riesgo social finalmente, de que como todos están involucrados existe un pacto de impunidad y los malos terminen siendo los que investigamos, como ha sucedido en Guatemala, ¿no? Guatemala están asilados porque en general las circunstancias sociales se dieron en el contexto en donde muchas veces los valores de la política y los valores de la economía incluso prevalecen cuando, por ejemplo, se discuten temas como cómo va a estar mejor el país económicamente, ¿no? Entonces, esos son criterios que nosotros no estamos asociados. Y por esa razón, probablemente terminemos como los fiscales de Guatemala, ¿no? Asilados en general, sin posibilidades de ascender, pero reitero, doctor de la Jara, con toda franqueza, si yo en retrospectiva tendría que analizar mis actos y mi pasado y mis pasos, yo sí estoy plenamente satisfecho también con el ejercicio de la función pública y con los resultados que se han proyectado. Y ojalá que algún estudiante, algún estudioso del derecho, eventualmente sienta que esa reivindicación también le permite no ser un loco por ser juez o fiscal, sino que lo considere como un honor, como parte del desarrollo profesional, como sucede en otras sociedades, en donde la aspiración máxima puede ser llegar a ser un miembro de la Corte Suprema de Justicia o ser un juez honorable, que le llaman, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, a los jueces se les llama como honorables, ¿no? Honorables se le dice, ¿no? Entonces, porque son personas que eventualmente pueden ocupar ese espacio de honorabilidad. Y en el caso de los fiscales, que es lo que a mí me toca, esa reivindicación institucional, yo la llevo de forma orgullosa, ¿no? Y más allá de que seguramente no soy popular en mi institución, se lo debo decir también, ¿no? Porque lamentablemente así es, porque los valores a veces están dentro de la idiosincrasia, producto también de la generación de magistrados que van dándose en el tiempo, ¿no? Yo soy de la generación de la autonomía y de la motivación de las decisiones, en donde los jueces y fiscales no hacen lo que les da la gana, tienen que motivar sus decisiones, tienen que responder por sus decisiones. Y en ese espacio es importantísima su autonomía. Y más bien hemos coexistido con generaciones que ya se están retirando, en donde más importante es la jerarquía que la autonomía. Entonces, en ese campo es siempre complicada esa dicotomía, pero sigo pensando de que en algún momento vamos a llegar a ese espacio en donde es perfectamente posible coexistir con jerarquía y también con autonomía. Entonces, el día que eso suceda, ciertamente será contributivo en alguna medida que todo mejore, pienso, desde mi modesta y humilde opinión. Sin embargo, eso puede ser a riesgo de que nuestras carreras no continúen, ¿no? Puede ser a riesgo de repente tengamos que sacrificar esa parte que es una ambición natural de quienes estamos dentro del servicio público, ¿no? De llegar a tener también la posibilidad de los ascensos correspondientes, que yo creo que en el caso de los fiscales del equipo especial, no en mi caso, yo digo, no, sería poco elegante, sin embargo, en los fiscales que están bajo mi jefatura, mi coordinación, yo pienso que todos ellos lo merecen porque son gente honorable, son gente correcta, estudiosa y que da una respuesta siempre efectiva dentro de sus retos profesionales de tan alta complejidad como ha sido el caso Lavajato. Doctor, yo le estoy muy agradecido, mucho podemos seguir hablando sobre el tema, pero quisiera que esta transmisión de vivencia, eh, tal vez con mucha ambición, ¿no? Genere la semilla o el estímulo para que algún estudiante que nos ha escuchado
decida alguna vez, así como cuando comentamos el decálogo de Couture, ¿no? Podamos también decir de que alguna vez, ¿no? Algún discípulo, alguna persona llegada a nosotros, uno tenga el orgullo de poder decir que pueda dedicarse al ejercicio de la función pública, a ser juez o fiscal, y que eso sea un alto honor finalmente. Muchas gracias, doctor, le agradezco. Me he extendido un poco más de lo pensado, pero cuando uno empieza a hablar apasionadamente, a veces no tiene límite. Le pido disculpas por eso. Todo lo contrario, doctor Vela, ha sido realmente muy elocuente, excelente, que nos cuente su experiencia. Ahora, yo creo que también hay una respuesta positiva muchas veces del país. O sea, ya hemos conversado en la clase que ha sido el único caso que fueron sacados de fiscales especiales en la noche de Año Nuevo y la gente se movilizó y el fiscal de la Nación tuvo que retroceder y después renunciar, ¿no? Eso también es un hito histórico de reconocimiento, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante. Pero yo no sé si me permite, si solamente juntamos dos, tres preguntitas y una Sí, con última todo gusto. intervención, ¿sí? Con todo A ver, gusto, sí, por supuesto, Franco, con todo gusto. tú dije, a ver, unas preguntas, juntémoslas eh, sobre lo que quieren, sobre lo que he expresado. Este, así nomás no vamos a tener al doctor Vela por acá, o sea que, eh, a ver. A ver, déjame. A ver, han levantado la mano Kevin y Augusto. A ver, Kevin primero. Ujú. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profesor Ernesto. Bueno, mi pregunta lleva justo a lo que el profesor Ernesto comentó. Cuando el fiscal Charry lo destituyó, me parece que a finales del año 2019, y bueno, causó que una gran movilización o sea, una gran cantidad de gente se movilizara a hacer protesta. Bueno, creo que fue la primera vez que pasa eso. ¿Y qué impacto tuvo en usted y en su equipo que su trabajo sea tan reconocido por algunas personas que, que realmente veían que estaba sucediendo? Mire, en principio con una gran incertidumbre cuando sucedió, ¿no? Porque de hecho nosotros planteamos una desobediencia jerárquica a la decisión del fiscal de la Nación, lo que implicaba que estaba en riesgo hasta nuestra propia carrera, porque podían hasta iniciarnos investigaciones y procesos disciplinarios, ¿no? Por una desobediencia, que es una falta grave, ¿no? Eso evidentemente siempre genera una gran incertidumbre, pero nosotros fuimos bastante unidos en ese aspecto y la población nos acompañó. De hecho, el señor Chávarri tuvo que dar marcha atrás, como correctamente lo dice el autor de la Jara. De hecho, el señor Chávarri ahora está destituido y está procesado penalmente, conjuntamente con otro fiscal supremo, el señor Tomás Galvez Villegas, ¿no? En fin, dentro de esa circunstancia, de hecho, la incertidumbre de ese momento era bastante complicada, ¿no? Y nosotros creo que la unidad que mostramos también como equipo, como grupo, hizo de que la sociedad viera en nuestro esfuerzo no una capitalización de intereses personales, sino un legítimo interés por averiguar la verdad en esos casos. Y en ese sentido nos acompañó, ¿no? Yo creo que en gran medida la legitimidad de la investigación hizo de que esos abusos de poder eventualmente puedan ser inéditamente, diría yo, cambiados, ¿no? Porque normalmente cuando dan ese tipo de pasos, no hay marcha atrás, ¿no? Imagínense un 31 de diciembre a las 8:30 de la noche, ¿no? Como casi diciendo, esto no va a pasar desapercibido porque la gente va a preferir pues irse a una fiesta y olvidarse del tema, ¿no? Por el contrario, la gente nos acompañó, ¿no? De hecho, tuvo, creo que una presencia preponderante dentro de lo que fue el cambio de decisión del fiscal Chávarri, y bueno, lo que hemos conocido ahora, ¿no? Ya en el curso de la situación, ¿no? De cómo la dinámica de la gente con poder que hemos enfrentado, finalmente tuvimos la posibilidad de sobreponernos, ¿no? Y poder continuar con nuestras funciones. Pero siempre estamos bajo ataque, ¿no? La verdad es que yo, y eso le comentaba alguna vez creo que al doctor de la Jara,
en una anterior oportunidad, de que nos abren investigaciones de control interno en nuestra propia institución sucesivamente hasta el día de hoy, ¿no? Yo doy declaraciones y nos abren investigación, ¿no? Y hay otras personas que no son medidas con la misma vara, ¿no? Pero bueno, es parte de que en la institución coexisten también personas con la tendencia de simpatía, de fiscales como el doctor Pedro Chávarri, como fiscales como el doctor Tomás Gálvez, ¿no? Que tienen muchas personas con las que han interactuado, porque han tenido en la institución muchos años, ¿no? Entonces hay gente que han formado, hay gente que han coexistido, ¿no? Que tienen relaciones humanas en general, ¿no? Y eso, bueno, se traduce también en oposición interna, ¿no? Dentro de la propia institución, que a veces nos hace el camino mucho más difícil. Gracias por su respuesta. Augusto tiene otra pregunta. Sí, buenas noches, doctor Rafael. Bueno, yo quería saber su opinión acerca de los recursos y la cantidad de recursos que tienen los abogados defensores, por ejemplo, para apelar la decisión de una prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionó que la tercera instancia fue la Corte Suprema y que al final el TC terminó por ir en contra del pedido de prisión preventiva, quería saber un poco su opinión desde el punto de vista de la Fiscalía o desde el punto de vista de quien requiere la prisión preventiva acerca de estos recursos, ¿no? Y la cantidad de recursos que ellos cuentan. Mire, nosotros estamos sometidos a las reglas de legalidad. Nada de eso nos puede incomodar, porque es el ejercicio regular de un derecho. Si el derecho a impugnar tiene que ver con el derecho, en realidad con dos consideraciones a las que creo haber hecho referencia también en estas breves palabras. Por un lado, en la obligación, en el deber de motivar las decisiones judiciales y las disposiciones fiscales, es decir, ahora nosotros no hacemos lo que nos da la gana, sino tenemos que construir silogismos, ¿no? Tenemos que establecer dentro de nuestras decisiones una cuestión argumentativa que nos lleve a una conclusión, ¿no? Y que la sindéresis de esa decisión pueda superar luego el control del reexamen que se conoce como pluralidad de instancias. Todos tenemos derecho a la pluralidad de instancias. Yo no creo que eso sea un problema. Incluso el derecho a través de habeas corpus de llegar al TC, ¿no? Es, digamos, legítimo. Lo que podemos criticar es la decisión en general, ¿no? Opinar sobre todas estas situaciones y que no exista corrupción en las decisiones, ¿no? Naturalmente eso ya nos lleva a otro nivel de entendimiento de la situación. Pero cuando no nos dan la razón, nosotros tenemos derecho de criticar y así lo hemos hecho, pero finalmente, como regla de la democracia, está en respetar también las competencias de cada quien, ¿no? Entonces, eso no nos puede incomodar, porque es parte de la litigación. De hecho, nosotros hemos litigado activamente. Yo, en mi caso, de fiscal superior, litigo activamente. Voy a los tribunales, ahí están las audiencias, se pueden ver, ¿no? Públicamente. Es decir, no solamente somos fiscales de, digamos, de escritorio, sino también litigamos activamente en general. De tal manera que eso forma parte de las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con las normas de carácter adjetivo, ¿no? Que están en los códigos procesales, y eso es parte de las reglas. Otra cosa distinta totalmente es la conducta procesal maliciosa. Voy a poner un ejemplo para que podamos entendernos de mejor forma. El juez Víctor Zúñiga, del caso Fujimori y Partido Fuerza Popular, ha sido recusado, me parece que 16 veces. Cada recusación tarda normalmente casi un mes en ser resuelta. Imagínense lo que son las paralizaciones parciales del caso cada vez que se recusa. Y eso es casi una estrategia, ¿no? Primero recusa uno, después recusa el otro, después recusa el otro, ¿no? Pero están coaligados como defensa, porque el fiscal se tiene que enfrentar solo a todas las defensas de las personas investigadas, cosa que es complicado, ¿no? Por eso yo siempre resalto la labor de los fiscales en ese sentido, que tienen que batirse como espadachines, ¿no? Litigando a la vez contra 10, 15 abogados, que muchas veces esos abogados están coaligados, tienen incluso investigaciones de haber comprado testigos, ¿no? De haber compelido a los testigos, obligados a declarar de otra manera, ¿no? En general, me refiero a la complejidad de lo que enfrenta el fiscal dentro de su labor profesional. Esa conducta procesal es la que nosotros siempre denunciamos, porque no podemos denunciar a nadie porque apele,
o porque interponga una casación, o porque interponga un recurso extraordinario ante la denegatoria de los habeas corpus en sede judicial. Eso no podemos hacer. Lo que sí hacemos es, por supuesto, denunciar la conducta procesal maliciosa, obstructiva, dilatoria, porque ¿qué es lo que se dice después de eso? Después de que han retrasado la investigación, surge inmediatamente la crítica de decir, los fiscales se demoran mucho, no tienen resultados, ¿no? Les hacía referencia, nosotros hicimos un balance y dijimos, tenemos 9 acusaciones. Al día siguiente salió en un medio de comunicación, en Gestión, diciendo, tienen solo 9, ¿no? Como minimizando lo que son 9 mega acusaciones, ¿no? Donde hay más de 111 personas acusadas y 6 personas jurídicas acusadas también, que es un enorme reto, porque son acusaciones, son libros, por decirlo de alguna manera. En el caso Fujimori, ¿no? Es una acusación que tiene, me parece, más de 2.500 páginas. Como comprenderán, redactar un libro tiene una serie de complejidades, porque hay que confrontarlas después, luego, en el convencimiento que hay que hacer con los jueces. Entonces es un trabajo arduo, complicado, ¿no? Y permanente. Pero claro, cuando las investigaciones se demoran por estos casos, como por ejemplo la conducta procesal obstruciosa, maliciosa, e incluso hasta por el COVID, por lo que fuere, trata de endilgarse ese resultado y decir, no, eso es algo negativo, se demoran, los fiscales no tienen resultados, no trabajan, en otras palabras, son vagonetas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso para desprestigiar el trabajo del fiscal. Cuando si uno analiza, en los casos también existe la conducta procesal obstructiva de los abogados. Pero eso es una cosa de ética profesional. Y el abogado siempre dice, bueno, a mí no me hables de ética. A mí, yo voy a hacer todo lo necesario para defender a mi cliente, y si es con maniobras dilatorias, está dentro de lo posible porque hay espacios de legalidad. Y ojo, reitero, nosotros litigamos contra los mejores abogados, ¿no? Los mejores abogados que el dinero puede pagar, porque ahora que se enfrentan al abajato y al equipo especial, las personas investigadas no escatiman en eso, porque saben que hay una amenaza de su bien más preciado, que es la libertad personal de por medio, ¿no? Porque si son declarados culpables o son objeto de medidas coercitivas, pueden perder la libertad. Entonces ahora nosotros litigamos, y en ese, digamos, en esa apertura de litigación se pueden dar estos espacios de la conducta procesal maliciosa, que es distinta a la pluralidad de instancia, que creo que es un derecho. Muchas gracias. Bueno, doctor, lo que pasa es que ya estamos como 40 minutos después de la hora, pero realmente ha sido excelente. Creo que, como yo sabía, iba a ser muy fructífero para todos los estudiantes, y le agradecemos muchísimo, y ojalá que siga en esa línea, que yo sí creo que tiene el respaldo de la mayoría del país, por supuesto, y que es importantísimo combatir la corrupción, ¿no? Entonces, ahí seguimos. Muchísimas gracias, doctor. Y le agradezco a toda la clase también que se haya quedado tanto tiempo después, ¿no? Sí. Doctor, gracias por el privilegio que me da usted de poderme dirigir a los estudiantes. Yo siempre reconozco el esfuerzo de base, ¿no? Que son los primeros años en donde las vocaciones a veces no están tan consolidadas, pero el darme esta oportunidad de poderme dirigir a mentes jóvenes y brillantes que pueden tener un espacio, reitero, dentro de lo que es el descubrir la vocación por el ejercicio de la función pública, encuentren en este testimonio el valor de poder considerar en el futuro la posibilidad de ser jueces o fiscales o dedicarse al servicio público como una alternativa de desarrollo profesional interesante, porque van a encontrar muchas satisfacciones, van a darle contenido también a la vida, tal vez viviendo de un sueldo, viviendo de manera ordenada, pero encontrando otras satisfacciones complementarias que en la vida a uno lo llevan a pensar de que cuando tomó decisiones de esta naturaleza, ahora en retrospectiva, no siento que me haya equivocado en esa parte, ¿no? En la vocación. Y le agradezco mucho por este espacio, ¿no? Y por haberme dado también la amplitud en fin, de reflexionar, porque es hasta catártico, en fin,
evaluar todo lo que pasa, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con su generosidad y la generosidad de sus estudiantes por haberme escuchado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Perfecto. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Que le vaya bien. Ahora, Gracias. Bueno, Gracias. en Buenas general noches. nos despedimos de toda la clase hasta la próxima vez. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Ah? Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.